Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a este podcast. Esto se llama Real Talk. Aquí les hablo de mi experiencia como bilingüe. Yo soy Andy Boleros, así me encuentran en mis redes sociales. Llevo más de 15 años como bilingüe autodidacta y les comento esto porque siento, considero que en este punto ya puedo hablarles basado en mi experiencia, de las cosas que me facilitaron el camino para aprender un segundo idioma. A pesar de que el segundo idioma que yo aprendí es inglés, bueno, pues considero que este conocimiento, que no es para nada especial, ni científico, ni nada que sea un secreto de orden mundial, puede funcionar para aprender cualquier segundo idioma. De hecho, planeo aplicarlo en el futuro cuando encuentre otro lenguaje que de pronto capte mi atención. Planeo aplicar estos mismos trucos y consejos que les he estado dando en estos videos que les voy a dar hoy y voy a mostrarles cómo pueden llegar a dar resultado. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de los trucos y los consejos. Hace poco he subido en mis redes sociales, subí unas imágenes de cómo volverse bilingüe en 5 pasos. Hoy quiero hablar un poco más de esa publicación, porque esa publicación nace directamente desde mi experiencia, de lo que yo viví y de todo lo que me pasó a mí hasta el día de hoy. Entonces vamos a hablar de esa publicación y vamos a intentar llevar un poco más a términos reales y de pronto un poco más explicados el cómo se puede llegar a ser bilingüe. De nuevo, para cualquier idioma siento que esto se puede aplicar. Entonces, el primer punto, si mal no recuerdo, era ser apasionado. Básicamente encontrar algún tipo de lenguaje o la cultura alrededor de un idioma que nos llame la atención. Tenemos que tener un interés, algo que nos despierte un verdadero interés. Si buscamos aprender un segundo idioma con una motivación diferente al gusto propio, o sea, que nos guste a nosotros, es complicado mantenerse en el camino. No digo que sea imposible, pero sí sé que va a ser más complicado. ¿A qué me refiero? Si estamos empezando a estudiar un segundo idioma, como por ejemplo el mandarín, porque es un idioma que consideramos nos va a abrir muchas puertas en los negocios, y es verdad, es probable que encontremos retos o barreras más bien y frustraciones en medio del camino que se nos haga más complicado eh, sobrellevar de haber tenido una motivación como el gusto y el interés personal por ese segundo idioma. En mi caso, cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo fui autodidacta. Entonces me encontré y me he encontrado y sé que lo seguiré encontrando muchos retos, muchas pruebas y muchas dificultades que he tenido que saber sortear en todo este camino. Desde mi punto de vista, yo no me hubiera mantenido en el camino si no hubiera tenido un verdadero interés o un verdadero amor por el lenguaje, por aprender un segundo idioma. De ahí a que mi primer punto siga siendo al día de hoy, tenemos que tener un gusto. Puede que no sea un gusto por el lenguaje, puede que tampoco sea un gusto por la gramática y por volvernos expertos en ese lenguaje, pero que tenga que ver por lo menos con la música, el género musical, las películas, las series, algo que nos llame la atención, así sea algo mínimo, tiene que existir, y basado en eso es que vamos a ir trabajando poco a poco hasta llegar a conseguir el verdadero bilingüismo. ¿Cómo defino el verdadero bilingüismo? Pequeño paréntesis. El verdadero bilingüe, para mí, Andy Boleros, es la persona que es capaz de eficazmente comunicar y expresar sus pensamientos e ideas en su segundo idioma, sin titubeos, sin tartamudear, sin tener que traducir, sin necesidad de apoyarse en un diccionario, sin que lo corrijan y todo eso. Así sea una conversación de 5 minutos, si somos capaces de lograr ese cometido, comunicarnos de la mejor manera y expresar nuestras ideas efectivamente por esos 5 minutos, ya hemos sido parte de este mundo bilingüe. No tenemos que ser perfectos, no tenemos que tener la mejor pronunciación, no se requiere tener el mejor vocabulario ni tampoco una cantidad de palabras rimbombantes, simplemente necesitamos hablar de manera clara y concisa y expresar lo que queremos decir. Eso es ser un bilingüe.
Entonces, para lograr eso, primer punto, encontremos un segundo idioma que realmente nos apasione o algo alrededor de ese segundo idioma, de esa cultura que nos llame la atención, que nos despierte un interés. El segundo punto era relacionado con el tiempo. Y en este punto es básicamente qué tanto nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Basados en qué tanto nos lleguemos a conocer, vamos a ser capaces de hacer un análisis con criterio y de manera consciente y tomar una decisión acertada. En este punto tenemos que decidir cuánto tiempo vamos a dedicarle al segundo idioma. Si somos honestos y nos conocemos, vamos a tomar la decisión de, bueno, vamos a tomar la decisión de apartar un tiempo alcanzable. No busquen ser tiranos en este segundo punto. ¿A qué me refiero? No busquen colocarse metas inalcanzables que solamente uno de esos jefes incómodos que hemos llegado a tener todos haría. No sean tiranos ni tampoco dictadores de ustedes mismos. Sean sus propios amigos y sepan conocerse, sepan conocer sus limitaciones. La mayoría de personas que están aprendiendo un segundo idioma o que quieren hacerlo dicen que no lo hacen por la falta de tiempo. Entonces estoy convencido de que muchos de los que están viendo este podcast o escuchándome están diciendo ahorita mismo, bueno, ¿cómo soluciono lo del tiempo? Porque no tengo. Y les creo. Yo les creo que ustedes crean que no tienen tiempo, pero estoy convencido que en este punto, si hacemos las cosas bien, vamos a poder ir trabajando con el tiempo poco a poco. Hay diferentes estrategias para hacerlo. La manera en que yo lo hago o que me gusta hacerlo es la siguiente. Generar o crear algo, un espacio de tiempo que sea tan absurdamente alcanzable que sea imposible no lograrlo. Entonces, estoy siempre muy a favor y abogo bastante por la idea de los 10 minutos. La idea de los 10 minutos es apartar 10 minutos cada día por una semana por lo menos para empezar, y durante esa semana por esos 10 minutos, que bueno, 10 minutos los puede sacar casi que cualquier persona, vamos a estar aprendiendo algo de ese lenguaje, algo que nos llame la atención, algo que nos guste a nosotros de ese lenguaje o sencillamente algo que estemos estudiando. Lo importante es tener la dedicación y el tiempo. No es lo que estemos estudiando, por lo menos no en este punto, sino el tiempo. De ahí que sea tan importante que nos conozcamos a nosotros mismos, no nos coloquemos retos o bloques de tiempo imposibles que sabemos que no vamos a lograr o que bueno, podemos tener la capacidad de hacerlo, pero seamos honestos, puede que no lo vayamos a hacer por procrastinar, porque nos gusta más el ocio, por lo que sea. Entonces coloquémonos metas absurdamente alcanzables, 10 minutos cada día por una semana. Siento que eso es algo que se puede hacer y que cualquier persona generalmente tiene la capacidad de hacer. Sacar 10 minutos para sí mismo todos los días por una semana. Ese es el segundo punto, la cantidad de tiempo que vamos a estar en ese segundo idioma. El tercer punto está relacionado con este punto que acabamos de ver, en el sentido de que después de que apartemos nuestro tiempo, nuestro bloque de tiempo, que para empezar pueden ser 10 minutos, para personas que sean más disciplinadas, más experimentadas, puede ser de una hora en adelante o de 30 minutos en adelante. Cuando ya tengamos nuestro bloque de tiempo y ya tengamos asegurado que la idea es planear para el éxito. Estamos planeando para nuestro propio éxito, no para nuestro propio fracaso. Entonces, cuando tengamos asegurado ese primer plan, este es el lenguaje que me gusta, punto número 1, o esto es lo que me llama la atención, y esta es la cantidad de tiempo que yo honesta y conscientemente puedo disponer cada día por una semana para este segundo idioma. Una vez que ya estemos planeando para nuestro éxito con esos dos primeros puntos, seguimos en el mismo camino, seguimos planeando para nuestro éxito. Tercer punto, vamos a empezar a trabajar en lo que van a ser los términos o los planes de estudio. ¿Qué se va a ver, qué se va a estudiar en ese bloque de tiempo que hemos designado? Desde mi experiencia, les diría que lo primero que tienen que estudiar son cosas que a ustedes les llamen la atención. No existe como tal un orden. Hasta este punto, como se han dado cuenta, no hemos hablado de reglas gramaticales, no hemos hablado de verbos, no hemos hablado de nada. Solamente he mencionado que pueden estudiar palabras o pueden estudiar esto y aquello, pero como tal son pequeños consejos que les doy que no tienen como tal la obligación de seguir. Y esto sigue siendo igual para este tercer punto. En este punto, la idea, de hecho, desde mi experiencia,
Aprendan lo que les guste, lo que quieran, lo que les llame la atención. Sea una película, sea una palabra. Algunas personas, por ejemplo, les gusta estudiar las groserías de un idioma primero. Pueden empezar por ahí, si es lo que les llama la atención. Lo que quieran, leerse un libro, lo que ustedes deseen, pero empiecen a crear ese hábito, empiecen a ponerlo en práctica con ese bloque de tiempo. Empiecen a empaparse. Una vez que ya tengan el hábito y ya estén empapados, bueno, una recomendación que les puedo dar, estudien las bases, las cosas más sencillas y las cosas más prácticas. Los idiomas por lo general comparten algo y es que existen una cantidad de palabras o caracteres o sílabas, dependiendo del idioma, existe una cantidad, un número específico de palabras, bueno, no específico, pero aproximadamente un número de palabras que son las más comunes, las más usadas. ¿Yo qué haría? Me iría de inmediato a ChatGPT, inteligencia artificial. Si no lo saben usar, miren mi canal. Si no, tranquilos, busquen en Google, busquen en Internet, YouTube, lo que utilicen como explorador y busquen las palabras más utilizadas de ese segundo idioma. En ChatGPT pueden buscar una lista de las palabras más usadas en ese segundo idioma que están aprendiendo y de inmediato crear una conversación que les muestre cómo usar un porcentaje de esas palabras. Entonces ahí lo tienen, bastante útil. En caso tal de que no quieran estudiar las palabras más comunes, porque de nuevo no es obligación empezar por ahí, empiecen con las cosas de nuestro propio lenguaje, las que aprendimos nosotros cuando éramos pequeños. Recuerden ustedes cuáles eran las primeras cosas, mamá, papá, la familia, sí, cosas como empezar a identificar a la familia, objetos de la casa, también pueden empezar por ahí, palabras, frases cortas, pequeñas, los números, el alfabeto, todas estas cosas que obviamos porque son pequeñas en nuestro lenguaje, y digo pequeñas en el sentido de que ya las manejamos o creemos manejarlas, entonces las obviamos en ese segundo idioma, pero son fundamentales. El alfabeto, las vocales, pronunciaciones básicas como de mamá, papá, la familia, etcétera. Todo este tipo de consejos, de los cuales hay un par ya en mi canal y los pueden revisar, y voy a estar subiendo contenido también relacionado con esto, o muchos más que pueden encontrar en línea, que ustedes pueden buscar y que ustedes pueden seguir. Entonces, una vez que ya estén como pasados ese nivel de principiante, por llamarlo de alguna forma, que ya hayan sido capaces de repetir por un buen tiempo este proceso, ya pueden de pronto empezar a buscar cosas más experimentadas, un poco más avanzadas. Pero al principio, para cualquier idioma que se quiera aprender, lo básico. Entonces, lo que me gusta a mí, lo que me interesa, y después de eso, las bases y fundamentos de ese idioma. Números, vocales, alfabeto, etcétera. Lo que se nos ocurra de los fundamentos. El punto número 4 ya tiene que ver con aprender de los errores. Y para aprender de los errores tenemos que darnos la oportunidad de errar. Entonces, ¿esto de qué se trata? En el punto número 4 nos vamos a empezar a exponer al lenguaje. Podemos exponernos de manera simple, si estamos en una academia, buscando a ese profesor a la salida de la clase, intentando mantener una conversación fluida con ese docente, con ese profesor. Podemos practicar con nuestros compañeros, pero la verdad estoy un poco en contra de eso porque ambos están en un proceso de aprendizaje y es casi como un ciego guiando a otro ciego. Sin embargo, a veces puede llegar a ser de bastante utilidad poder practicar entre compañeros, pero en la medida de lo posible busquen una persona que sea mucho más experimentada que ustedes, siempre que puedan. Expónganse. Si pueden con un nativo, perfecto. Alguien que hable ese lenguaje de manera nativa, excelente. Pero la idea es empezar a equivocarnos. No hay manera posible de aprender sin equivocarse, sin hacer el ridículo de pronto al que tanta gente le teme, sin pasar penas, sin pasar vergüenzas. Va a llegar, el momento se va a dar y tenemos que tomar esa oportunidad de equivocarnos. Entonces, aprender de los errores, darse la oportunidad a errar, a equivocarse, va a ser fundamental para el punto número 4. ¿Cómo podemos hacer esto? De nuevo, buscando las maneras posibles de empezar a practicar con ese segundo idioma. Hasta este momento, como se dan cuenta, les he dicho que pueden estudiar de pronto un par de cosas, pero no hemos hablado de reglas gramaticales, no hemos hablado ni de tiempos, ni de verbos, ni de conjugación, ni de nada de esto. ¿Por qué? Porque no es preciso. Cuando estábamos, piénsenlo de esta manera, cuando éramos bebés, cuando estábamos muy pequeños,
No nos explicaban que M con M era fonética para decir ma y que ma y ma eran dos sílabas y que por lo tanto ma con ma era mamá. Tampoco nos explicaban que la tilde, que tal cosa. No nos explicaban ninguna regla, simplemente se nos daba la oportunidad de empezar a hablar y de usar el lenguaje. Y si no me creen, vayan y miren a las mamás y papás enseñándole a sus bebés a hablar. Es lo más gracioso del mundo, es solamente una persona adulta repitiéndole a un pequeño di mamá, di papá, mamá, papá. Esto es lo que necesitamos nosotros, aunque suene gracioso, es lo que tenemos que hacer. Cuando éramos bebés y empezamos a usar el lenguaje, no lo usábamos bien, nos equivocábamos. Pues ahorita mismo somos también unos bebés para que lo entendamos. Necesitamos poco a poco equivocarnos y nos va a pasar, nos vamos a equivocar. Entonces tenemos que exponernos. En este cuarto punto diría yo, la exposición es la palabra clave. Así como un bebé se expone y se equivoca y lo corrigen los adultos para que poco a poco empiece a volverse más elocuente y en un futuro luego ya aprenda las reglas de ese lenguaje y se vuelva incluso más dotado de herramientas que le sirvan para expresarse y comunicarse de manera adecuada. Como se dan cuenta, es el mismo proceso, simplemente que ahora lo vemos en versión adulta. Es exactamente lo mismo que tiene que pasar. Entonces, ¿cómo me expongo en un lenguaje? En una ciudad como Bogotá, que es donde yo estoy, hacen diferentes eventos culturales. La semana pasada, por ejemplo, a la fecha de hoy de este video, la semana pasada en Bogotá se hicieron eventos con la lengua francesa, la Alianza Francesa, que es la escuela o la academia donde se estudia francés, y habían conciertos, habían un montón de eventos culturales de entrada gratuita en donde las personas que estuvieran aprendiendo francés podían ir y podían participar y encontrarse con personas que son nativas o personas que ya tienen un nivel mucho más avanzado del francés. Pasa con todos los idiomas. El primer sábado de cada mes, si no me equivoco, hay otro evento al cual voy a estar participando, en el cual voy a estar participando este sábado, que es el 1 de julio, en en el centro cultural a 6 manos, por ejemplo. Esto es en Bogotá. Y estoy dando ejemplos de Bogotá, pero si hay personas viéndome por fuera de Bogotá o por fuera de Colombia, estoy convencido de que por lo menos en ciudades principales, en capitales o en ciudades principales donde haya bastante movimiento de turistas, van a encontrar esos espacios culturales, probablemente con entradas gratuitas o muy económicas, donde puedan practicar ese idioma con nativos o personas que sean o personas que tengan más experiencia. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos. Esto es simplemente para que nos demos cuenta de que tenemos que buscar también la manera de practicar, de que la persona nativa no va a llegar a nuestra casa ni tampoco nos va a escribir al WhatsApp, no se nos va a aparecer mágicamente, tenemos que buscar esas oportunidades. Si de pronto no encuentran nativos y sienten que es difícil encontrar esos espacios culturales en sus ciudades, pueden buscar otras alternativas. Pueden entrar en redes y buscar la manera de conversar en redes, online, en videollamadas. Pueden buscar en redes sociales también a personas como yo. He visto diferentes perfiles. Este no es el único que hace contenido para impulsar o motivar a bilingües. Hay muchos más que son políglotas y manejan muchos más idiomas de los que yo manejo. Pueden escribirles a ellos directamente. Algunos cobran, algunos tienen planes, otros los hacen de manera gratuita. La idea es que empiecen a aprovechar también estas redes de hoy en día y la oportunidad que la tecnología nos brinda para poder buscar esa forma de practicar. Si les da pena, si no son una persona extrovertida que pueda llegar y entrarle a cualquier persona en redes sociales para practicar ese lenguaje, la última opción, siguiendo por el camino de la tecnología, trabajen con la trabajen de la mano de la inteligencia artificial, aplicaciones como Duolingo, que tiene ya básicamente inteligencia artificial dentro de sí, ChatGPT o cualquier otra cantidad. Hay un mundo de aplicaciones y de inteligencias artificiales allá afuera para facilitarnos la práctica y hacernos estos ejercicios en los que tengamos conversaciones a tiempo real con una computadora, con una inteligencia artificial, pero que no deja de ser efectivo para llegar a aprender. Lógicamente lo mejor sería poder practicar con esos extranjeros y esos nativos directamente, pero pues ahí tienen diferentes ideas que pueden llegar a seguir en caso tal de que deseen empezar a exponerse. Y pues ese es el cuarto punto, hay que exponerse. Entonces si ya están aquí, ahí tienen, sean creativos, piensen en otras opciones, pero de momento para este cuarto punto
tenemos que empezar a equivocarnos, empezar a darnos la oportunidad de exponernos y de utilizar el lenguaje que hemos aprendido. Una vez completado el cuarto punto, pasamos al final, al punto final, el quinto paso para volverse bilingüe, y es repetir el proceso. Repetimos el proceso desde el segundo punto y la idea, más allá de repetir el proceso, es aumentar el reto, ¿sí? Retarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, si en todas las áreas, hay que retarnos en todas las áreas. Por lo tanto, si veníamos estudiando solamente 10 minutos al día, todos los días, en este quinto punto tenemos que retarnos y empezar a trabajar 15 minutos. Recuerden, metas alcanzables. No se vayan a poner de una vez 30 minutos, 45, una hora. No, metas alcanzables, absurdamente alcanzables, casi imposibles de incumplir. Repetimos todo desde el segundo punto. Nos retamos, subimos el tiempo, subimos la dificultad de las cosas que estemos estudiando. Si estábamos estudiando, por ejemplo, por poner un ejemplo, 2 palabras al día, vamos a subirlo a 3 palabras al día. Si estábamos estudiando o leyendo un libro al mes, vamos a subirlo a libro y medio, cosas por ese estilo. Ustedes mismos tienen que ser autocríticos y conocerse lo suficiente, ser honestos sobre todo, para saber exactamente cómo se pueden colocar retos alcanzables y que poco a poco vean ese resultado. Porque de eso se trata, de que coloquen cosas alcanzables para que puedan ver esos resultados poco a poco y exista esa motivación y puedan continuar. De eso se trata todo realmente. Un pequeño paréntesis aquí, y es que si en algún momento llegan ustedes a faltar alguno de esos puntos, esto no son los 10 mandamientos ni los 5, que son 5 puntos. Esto tampoco son cosas que si se incumplen generarán en ustedes una hoja de vida negra, no son crímenes de guerra en caso de que no se cumplan. Estas cosas son simplemente consejos, y más que consejos incluso diría yo lo que me sirvió a mí. Puede que a ustedes no les sirva, puede que ustedes tengan otra metodología, otro método de aprendizaje. Esto me sirvió a mí, lo traigo aquí porque de pronto a alguno de ustedes también les puede servir, pero probablemente no a todos. Al 100% de ustedes esto no les va a servir, probablemente a algunos no les vaya a gustar, y eso está bien. Si lo intentan y aún así fallan en alguno de los puntos, usualmente en el que más se falla es en la consistencia de trabajar todos los días por una semana, por un mes, por lo que sea, no se vayan a dar látigo, no vayan a ser jueces ni verdugos de ustedes mismos. Recuerden, no sean tiranos ni tampoco sean dictadores de su aprendizaje. Sean amigos. Y así como es un amigo cuando falla, yo por mi parte intento darle moral y decirle, hey, todo va a estar bien, intentémoslo de nuevo. ¿Por qué no decirnos esas mismas palabras amables nosotros mismos? Entonces, si no se cumple algo, si de pronto un día faltamos, si de pronto pasamos por alto una palabra o cualquier cosa que sintamos que sencillamente nos está afectando, nos está bajando la moral porque no la hicimos bien o de la manera que queríamos lograrla, no dejemos que nos afecten y que nos vaya a quitar todas las cosas positivas que tal vez ya hayamos logrado. Enfoquémonos en los resultados positivos y los buenos. Seamos conscientes de que hay cosas que tenemos que mejorar, pero no nos desmotivemos en caso de que no logremos una meta, un objetivo para un día en específico, sea lo que sea. Esto es un trabajo de constancia, de paciencia, pero pues ese esfuerzo va a traer resultados en la medida en que ustedes sean consecuentes. Y ser consecuente a veces es difícil, entonces no se den tan duro, no sean tampoco tan exigentes con ustedes mismos en el tema de tengo que cumplir este tiempo en específico. Exíjanse, pero exíjanse con sabiduría. Es lo único que les puedo decir. Eso es para finalizar. Entonces, como se dan cuenta, son 5 puntos muy sencillos para volverse bilingüe y en ningún momento tocamos reglas gramaticales de ningún tipo. Todo lo que tenemos que hacer es seguir estos 5 pasos, estar repitiéndolos. Esto es para un plan de una semana. Realmente así fue como lo pensé cuando creé el post. Lo pueden llevar a un mes, como ustedes lo vean, lo pueden ir adaptando como ustedes lo vean. Algo alcanzable para mí es una semana, pero si para de pronto ustedes es más alcanzable hacerlo para un mes, un periodo de tiempo de un mes, háganlo. Muy probablemente les puede funcionar así mejor que de esta manera. Sean creativos y sobre todo sean constantes. Eso es el podcast para el día de hoy. Si desean que me enfoque en algún punto en específico, déjenmelo saber. Si tienen preguntas, déjenmelo saber. Si quieren practicar, díganme el inglés porque no sé más idiomas. Y ya, básicamente nos estaremos escuchando en el siguiente podcast. Esto fue Real Talk.